Aí va, unha carta. Para xe, vamos a abrirla. Que será? Será unha factura. A estas horas unha carta. Iglufanía dos Patapí, madre mía. Tens que ler esta iglufanía para todos os patafísicos do mundo. Non entendo a letra moi ben. Ah, sí. Dice Koala que non te trabuques como sempre. Me cago en... Co fagas ben. Vale. Ajá. Postdata. Canizo patafísico. Primeiro pobo virtual que tengo que caer. Vale. Vamos a ler entonces. Son o portavoz dos Albornoz dos Patapí e teño o meu traballo que facer. Vamos a ler a carta. Iglufanía. Pues é larga de canallo. Vamos allá. Iglufanía, canizo patafísico. Mezcla os Patapí, comezan cunha cita que di así: ¿qué es el ADN? Son as siglas, ADN, ¿no? Pero ¿qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. El ADN es el archivo genético en el que están impresas las instrucciones que necesita un ser vivo para nacer y desarrollarse a partir de la primera célula. Su aspecto se asemeja al de dos hilos entrelazados. Helicoidal, tubotono. Se componen de 4 tipos de subunidades llamadas bases nucleótidas, o letras según sus iniciales, que son adenina, timina, citosina y guanina. Estas subunidades se emparejan siempre de forma específica: adenina con timina y citosina con guanina. Una secuencia de parejas de estas bases forman un gen. ¿Qué es el genoma? Es todo el ADN de un organismo, incluidos sus genes. Los genes llevan la información para fabricar proteínas. Estas marcan, entre otras cosas, qué aspecto tiene el individuo, cómo metaboliza la comida o cómo se comporta. ¿Qué extensión tiene el genoma humano? El genoma humano tiene alrededor de 35.000 genes. Ya yo deixan. Comenzan a falar da Iglesia Católica. Iglufanía, Iglesia Católica, madre mía, cómo lle chove. Iglesia Católica, congregación de los fieles cristianos regida por el Papa como vicario de Cristo en la tierra. La catolicidad es la universalidad de la doctrina católica. Iglesia Católica, su misión consiste en realizar a través del tiempo y el espacio, es decir, en la historia, la misión de Cristo para hacer a todos los hombres hijos de Dios, dándoles la vida, es decir, la salvación. Para ello la Iglesia ha asumido la triple tarea de enseñar, gobernar y santificar a los hombres. La suprema autoridad docente de la Iglesia es el obispo de Roma, su vicario visible y sucesor de Pedro. En el gobierno de la Iglesia las únicas autoridades de derecho divino son el Papa, jefe y maestro supremo, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El desarrollo histórico de la Iglesia encuadra perfectamente en el marco de las edades de la cultura europea. Así podríamos hablar de una edad antigua, una edad media y una edad moderna del cristianismo. Durante la primera, el cristianismo se enfrentó a una cultura ya existente, la cultura pagana. La invasión de los bárbaros crea una nueva realidad en el denominado Occidente cristiano de la Edad Media. Se produce el cisma de Oriente en 1504, tienen lugar las cruzadas y se desarrolla el monaquismo a finales de la Edad Media, y con el cisma de Occidente como fondo, 1378-1417, la vida espiritual de la Iglesia fue gradualmente decayendo. El deseo de reforma se hizo rebelión a comienzos del siglo XVI con Martín Lutero. A esto se le conoce como reforma. Y la respuesta que se inicia con el Concilio de Trento, 1545 a 64, se conoce como contrarreforma. Como estas notas aparecen en Europa, la Edad Moderna, caracterizada por un gradual enfrentamiento entre la Iglesia y el pensamiento civil, que de no ser católico pasa a no ser religioso.
Después de 3 siglos de oscuridad y separación entre iglesia y mundo, se dibuja en el siglo XX un intento de renovación y de acercamiento a la humanidad, desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII al pontificado de Juan XXIII, con la Pacem Interris y la convocatoria del Concilio Vaticano II. Iglesia anglicana es la episcopal establecida y oficialmente reconocida en Inglaterra. Representa junto al luteranismo y el calvinismo la tercera forma fundamental del protestantismo. ¡Tántate! Protestantismo. Originariamente fue el resultado una colisión entre la corona y el papado. La ruptura advino con Enrique VIII, en que se estableció la independencia administrativa y espiritual de la Iglesia de Inglaterra con respecto a Roma, con el rey como suprema autoridad. La Reforma, expresión aplicada al movimiento protestante, fue preparada por la descomposición de los principios fundamentales que habían servido de base a la Edad Media cristiana. Como principales causas de la misma cabría señalar desprestigio del papado, desarrollo de la mística agustiniana, que abocaría a la doctrina de la salvación por la sola fe, la decadencia de la teología eclesiástica, contemporánea de un resurgir bíblico y auge de las corrientes críticas surgidas en el espíritu renacentista. Lutero fue el primero, pero no el único dirigente de la rebelión contra Roma. El luteranismo cuajó en Suecia, aparte de Alemania. En Zúrich, Suiza, surgió otro movimiento, a cuya cabeza figuraba Zuinglio. Calvino llevó a cabo la reforma en Ginebra, donde implantó una dictadura teocrática. El calvinismo se extendió por Suiza, absorbiendo el movimiento de Zuinglio y pasó a Alemania, Países Bajos, Escocia y Hungría. En Francia, el movimiento reformista se difundió en los medios altos, llegando a suscitar las guerras de religión 1562-1598. Finalmente fue concertada la paz por el Edicto de Nantes, 1598, cuya revocación puso fin al calvinismo en dicho país, en el 1685. La reforma en Escocia fue llevada a cabo por John Knox. Cada comunidad formó una iglesia independiente al modo de Ginebra. A este calvinismo se le denominó también presbiteranismo. En Inglaterra aparece determinada en su origen y evolución por consideraciones políticas y promovida por Enrique VIII, que se declaró jefe supremo y único de la Iglesia Nacional Anglicana. De aquí se extendió la Reforma a Irlanda. Con todo, sería un claro error circunscribir la influencia de la Reforma a los estados que adoptaron finalmente el credo protestante en alguna de sus manifestaciones. Protestantismo. Creencia religiosa de los protestantes. Claro. El término protestantismo o protestante es demasiado vago. Sería más exacto usar la denominación de iglesias evangélicas, tal como lo hicieron los mismos reformadores. Así, tenemos que el término protestantismo se extiende a la Alemania evangélico-luterana, a la iglesia evangélico-reformada del calvinismo y a la iglesia evangélico-anglicana del anglicanismo. A raíz de la reforma y con el tiempo se han ido desgajando de las 3 ramas multitud de sectas y denominaciones. El protestantismo se extendió por el norte y noroeste de Europa, con algunas excepciones, como el sur de Alemania e Irlanda. De una manera general, las iglesias protestantes difieren del catolicismo en los siguientes puntos: autoridad soberana de las escrituras en materia de fe, justificación por la gracia, por medio de la fe, en oposición a la doctrina del mérito de las obras, libre examen, es decir, interpretación de la escritura por los fieles bajo la disciplina del Espíritu Santo y la luz del Evangelio, y 2 sacramentos solamente, bautismo y Eucaristía, instituidos por Jesucristo. Otro punto que divergen es que hay culto solo a Dios, oposición a todo lo que pueda ser mirado como un culto a la Virgen o a los santos, y supresión de la confesión auricular de la jerarquía eclesiástica. Las iglesias son en general administradas por consejos elegidos por los fieles, supresión del celibato de los sacerdotes y supresión de los votos monásticos. El calvinismo es la herejía de Calvino. El conjunto de doctrinas basadas en las enseñanzas de Juan Calvino fue adoptada por las iglesias presbiteriana y reformada. Se desarrolló en la Iglesia-Estado de Ginebra, en Suiza. Calvino sostenía fundamentalmente la soberanía absoluta y trascendente de Dios, la corrupción total de la naturaleza humana por el pecado original y la incapacidad del hombre para realizar actos meritorios, la condenación merecida por todos los hombres, la predestinación absoluta e incondicionada al cielo o al infierno como manifestación de la soberanía divina. El luteranismo, pues doctrina de Lutero, religión de los luteranos. Aunque Lutero y sus colaboradores solo pretendieron una reforma en el seno de la Iglesia, lo cierto es que desgarraron la unidad del catolicismo en Europa. Tomando a Wittenberg como centro, la doctrina se extendió a toda Alemania.
En la Dieta de Augsburgo, en 1530, los reformadores presentaron la Confesión de Augsburgo, formulada por Melanchthon, con la aprobación de Lutero, verdadero credo del luteranismo. Aunque no existe comunidad litúrgica en las iglesias nacionales luteranas, la doctrina principal es la justificación por la fe. La organización intereclesiástica se basa en sínodos y las iglesias aparecen unidas más por la doctrina que por la organización. En 1947 se creó la Federación Luterana Mundial como apoyo y cooperación entre las diversas iglesias, sin ningún lazo o relación jerárquica. Presbiterianismo, secta protestante de los presbiterianos. El sistema presbiteriano de organización eclesiástica se basa en el funcionamiento, escalonado en grados ascendentes, de 4 asambleas: el consistorio, el presbiterio, el sínodo y el sínodo general. Está extendido por los 5 continentes, y bien donde cuenta con más adeptos es en Estados Unidos, con más de 4 millones. Las iglesias presbiterianas de Inglaterra han aceptado muchos de los principios del calvinismo. Paramos un pouco e vimos ahora, hai que falar de máis cousas, dos adventistas, os anabaptistas, de cristianismo.